Bendiciones, apreciados hermanos y amigos. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de llegar hasta ustedes una vez más con el mensaje de la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice la Biblia en el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En este momento les invitamos a que adoremos al Señor con esta alabanza. Vamos a declarar que el Señor está aquí en este lugar, que aunque no lo podamos ver, su presencia está con nosotros. Y aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, y tú estás aquí, y puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, y tú estás aquí. Oh, mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Yo me deleito en ti, tu presencia. Yo me deleito en ti. Tú estás aquí, tú estás aquí. Él está en este lugar. Y si está aquí es para bendecir tu vida y bendecir la mía. Una vez más, nos encontramos en este lugar para compartir una palabra de Dios que habrá de bendecir tu vida. Vamos a iniciar esta vez con la lectura bíblica que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Añada bendiciones aún más a su palabra, nuestro Dios Todopoderoso. Apreciados hermanos y amigos, ha sido la intención de Dios desde el mismo huerto del Edén, al colocar al hombre en ese jardín, que el hombre lo labrara, que el hombre lo cultivara, que el hombre lo hiciera hacer crecer y aumentar en frutos. Esto lo decimos porque la palabra de Dios estableció desde Génesis capítulo 2, verso 15, que Dios había hecho al hombre y lo había colocado en el huerto del Edén, precisamente para que lo labrara. No fue el trabajo del hombre consecuencia de su pecado, sino plan original de Dios.
y lo puso allí para que labrara, cultivara, hiciera producir aún más a este huerto, y es a lo que se llama en el lenguaje secular y financiero administración. Lo puso allí para administrar el huerto en el cual lo había colocado, ya que administrar es hacer un uso correcto de los bienes de otro para hacerlos crecer, para hacerlos producir, para multiplicarlos. Cuando usamos los bienes de otros de manera correcta y lo ponemos a crecer, a multiplicar, a aumentar, estamos haciendo uso de la administración. Y esta era la asignación que tenía el hombre desde un principio en el huerto del Edén. Había sido puesto allí como un administrador. Ese fue su primer trabajo, esa fue su primera asignación. Luego el pecado arruinó esa tarea, y por eso nosotros observamos en la vida que mientras más se hunde el hombre en una vida perdida, en una vida de pecado, más problemas tendrá para administrar las cosas que recibe de Dios, las cosas que llegan a sus manos, las cosas que toca. Toda administración se verá quebrantada cuanto más alejados estamos del rol original de administrador que Dios dio al hombre. Y esto sucede cuando entra el pecado a la vida del hombre. A resumidas cuentas, mientras más nos hundimos en el pecado, más problemas administrativos vamos a tener. Tendremos problemas para administrar nuestras familias, problemas para administrar nuestra salud, problemas para administrar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones que hemos recibido del Dios Todopoderoso. En alguna área de estas se verá seriamente comprometida la administración, siempre y cuando vivamos inmersos en una vida de pecado. El problema en todo esto, aparte del pecado mismo y la rebeldía que supone la autosuficiencia que el hombre de pecado vive, estriba en que el hombre se ha creído dueño de las cosas que le han sido dadas para administrar. Ha olvidado que el dueño de todo cuanto existe es Dios. Es más, la misma palabra de Dios dice en Salmos capítulo 24, verso 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es dueño absoluto de todo cuanto existe. Todo lo que tenemos en las manos, todo lo que creemos nuestro, es prestado. Solamente somos simples administradores. Quizás no es tan simple, porque también la tarea de administrar a veces suele ser compleja, pero Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo, porque Él es dueño de su creación y de todo cuanto existe, y Él cuida de lo suyo, cuida de lo que ha creado. El segundo problema que acarrea el hombre que no conoce a Cristo como su Salvador, el hombre de pecado, es que como no reconoce que no es dueño, sino que el dueño de todo lo que pueda alcanzar en esta vida es Dios, desconoce entonces que un día habrá de rendir cuentas al verdadero dueño. Desconoce que un día tendrá que rendir cuentas de cómo ha administrado. Por eso Dios en su palabra nos da modelos de cómo administrar lo que recibimos de su mano. Dios quiere que volvamos al plan original de verdaderos administradores. Administradores de todo lo que nos ha dado. Administradores de su gracia. Administradores de la familia que nos ha confiado. Administradores del tiempo que nos ha concedido. Administradores de la salud con que ha adornado nuestro cuerpo. Administradores de los bienes que creemos nuestros. Administradores de todo cuanto podamos alcanzar, dones y talentos en esta vida. Ahora bien, lo que nosotros observamos es que muchas veces
cuando nos creemos ser los dueños absolutos y sacamos a Dios de la ecuación, no nos preparamos entonces para rendir cuentas. Entonces Dios mismo permite que nosotros caigamos en serias y profundas crisis. ¿Sí? Es Dios quien lo permite para hacernos reaccionar y hacernos entender que realmente somos administradores y que un día tendremos que dar cuentas. Las crisis en las que caemos por mala administración de lo que recibimos de Dios son, como quien dice, algo que Dios permite para que podamos reaccionar y reflexionar. Algo que Dios permite precisamente como diciéndonos: quiero cambios. Tienes que hacer algunos cambios en tu vida. Y quiere que estemos conscientes de que esas crisis no solamente nos afectan a nosotros, sino que habrán de afectar a los nuestros. He conocido personas que me han dicho: nosotros estamos en las condiciones que estamos precisamente porque mi papá fue muy mal administrador, fue un derrochador, despilfarró todo el patrimonio familiar que Dios nos había concedido en su misericordia. Por eso estamos en esta situación. Sin embargo, lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña es que por fe nosotros podemos acercarnos a Dios. Por fe podemos adquirir, alcanzar las cosas que Él en sus promesas nos ha concedido y en su bondad nos ha dado. Por fe podemos alcanzar muchas cosas en esta vida, pero por la buena administración las mantenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que no se bien administra termina por perderse. Relaciones, bienes, dones y aún la salud misma y la vida misma, si no se administra debidamente, termina por perderse. Pero Dios, en su misericordia, nos enseña a nosotros principios que debemos entender. Tenemos que entender los principios que Dios nos muestra de buena administración, porque si hay uno que sabe administrar todo, es el que ha creado todo y dueño. Y nos ha dado a nosotros simplemente la facultad, nos ha delegado una responsabilidad de que le ayudemos a administrar las cosas que nos ha dado. Lo primero que Dios nos muestra en su palabra para que nosotros seamos buenos administradores es organización. Toda buena administración contará de organización, planificación, ejecución y evaluación. Pues desde el principio la palabra de Dios dice en Génesis 1:2 que la tierra en un principio estaba desordenada y vacía. Dios trajo orden a la tierra, puso las aguas en su lugar, puso la tierra en su lugar, estableció el día y la noche, puso orden donde había desorden. ¿Quieres ver la bendición de Dios? ¿Quieres administrar mejor lo que Dios te ha concedido? Pon orden en lo que tocas, en lo que haces, en tu propia vida, y verás la bendición de Dios en tu casa y en tu vida, porque Dios bendice el orden. Aparte de la organización, se ve desde la misma creación que Dios es un Dios que planifica. Él que no tiene necesidad de improvisar, Él planifica. Mucho más nosotros, cargados y plagados de errores, faltas, ¿cuánto más tendremos que planificar? Dios en la creación estableció un día para cada cosa, parte de un plan. Pudo haberlo creado todo como quería, sin embargo estableció un plan. Creó el agua, luego los peces. Creó los árboles, luego las aves. Creó el huerto, luego al hombre. Sin lugar a dudas que ese es un Dios que organizó y planificó todo cuanto ha creado. Aparte de esto, ejecutó. Hay gente que no ejecuta lo que recibe de parte de Dios. Solamente se queda en planes. Dios no. Dios ha ejecutado. Y en su ejecución también ha delegado. Dios espera que cuando nosotros ejecutemos algo, deleguemos en nuestros hijos, en parte de nuestra familia, algunas funciones. Todas las grandes empresas, todas las grandes ejecutorias tendrán que contar con la participación de alguien más. Si no, es muy pequeño, es muy poco lo que podemos alcanzar por nuestros propios medios, nosotros solos.
Pero si involucramos a los nuestros, si involucramos a alguien más, es más grande el alcance y la productividad de una buena administración. En cuarto lugar, Dios mismo evaluó lo que había hecho. Dice la Biblia que cuando Dios terminó de crear, vio Dios que lo que había hecho era bueno y en gran manera. Dios quiere que tú y yo evaluemos nuestra vida. Quizás este es el momento para evaluar qué tal hemos administrado las cosas que hemos recibido de Dios. Dios mismo evaluó su propia obra, tú y yo tenemos que evaluar la nuestra. Y hoy Dios nos dice, vengamos a cuenta. Vengamos a cuentas. Vamos a ver qué tal ha sido el desempeño de la asignación que yo le he dado como hijo y como administrador. Volvamos al plan original de fieles y verdaderos administradores de la gracia de Dios y de las cosas que recibimos de Él. Eso quiere Dios en nuestras vidas, que seamos fieles y verdaderos administradores. No despilfarradores, dispensadores de los bienes y la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Nosotros tenemos que entender esto. En la palabra de Dios nos muestra que Dios nos ha dado un protocolo de administración desde la creación misma. Este tiempo que vivimos es un tiempo que verdaderamente pone a prueba la buena administración de la gente. En este tiempo mucha gente sabrá si administró bien o no sus tiempos y sus recursos. Este tiempo es el tiempo de la escasez, el tiempo de las limitaciones, el tiempo del confinamiento. A mucha gente le habrá puesto a reflexionar en que debe insertar cambios en la forma de administrar, en la forma en que se ha conducido hasta el momento, porque este tiempo habrá de manifestar si hemos actuado sensata o torpemente a la hora de administrar lo que Dios nos ha concedido en su misericordia. Recuerde, por la fe adquirimos lo que Dios nos ha prometido. Pero por la buena administración lo retenemos, lo ponemos a multiplicar, lo aumentamos, lo hacemos crecer. Y eso es lo que Dios espera con las cosas que nos regala, que nos concede. Ya basta de dar palos a ciegas, viviendo vidas quebradas, viviendo vidas lejos de toda buena administración por creernos nosotros los dueños, cuando realmente Dios es el dueño de todo cuanto existe y nosotros simplemente administradores. Como administradores dice la palabra de Dios que los hombres tienen que vernos como tales, pero nos verán como tales si también nos ven como fieles. Por eso dice la palabra, téngannos los hombres. Es el deseo de Dios que los hombres nos vean como fieles administradores, no dispensadores de su gracia, no malgastadores del tiempo que Dios nos ha dado, sino fieles administradores de su gracia, de sus dones, de sus talentos, de los bienes que nos ha confiado. Por favor, este tiempo que vivimos ha puesto a prueba la sensata o la tórpida forma en que nos hemos administrado. Que hoy Dios traiga a tu vida, con esta reflexión, un alto para que puedas hoy mismo organizar tu vida en Dios, planificarte, hacer planes para con Dios y los tuyos. Y comiences a ejecutar, que no todo se quede en intenciones, en planes, sino que puedas comenzar a ejecutar y a delegar a los tuyos parte de tu plan. Que tu plan envuelva a los tuyos a fin de que puedas, cuando evalúes, salir airoso y triunfante. Si tú mismo no evalúas con tiempo la forma en que te has administrado para con Dios y los hombres, un día el Señor lo va a evaluar. De ahí que quiero que
que tengas esto en cuenta. Planifícate, organízate, ejecuta y delega en los tuyos y evalúa hoy. El Señor te dice, ven, vamos a cuentas hoy. Eso lo dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Vengan, vamos a cuentas, porque tendremos que rendir cuentas. La ventaja es que si venimos ahora, vamos a arreglar cuentas de manera ventajosa. Dios va a hacer los ajustes, va a cuadrar las cuentas de manera que podamos resultar victoriosos y airosos. De no hacerlo ahora, un día, Él vendrá como dueño y reclamará de nosotros como mayordomos lo que hemos hecho con lo que Él nos ha concedido. Y ese día tendremos que pagar hasta el último céntimo, porque ahora Cristo está dispuesto a pagar por ti y por mí. ¡Ya pagó! Solamente falta de que vengamos a cuenta con Él y de manera ventajosa podamos ajustar y cuadrar todas nuestras cuentas con Él. Hoy te invito, hablemos con Dios y vengamos a cuenta. Organicemos nuestra vida y la entreguemos a Él, y Él pondrá todo en orden. En el nombre de Cristo Jesús, dile: Padre eterno, en el nombre de Cristo, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy vengo a cuentas contigo, porque quiero que como administrador de lo que me has dado, sea hallado fiel. Por eso me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con nosotros, en los mismos comentarios puede hacérnoslo saber. Y nosotros buscaremos la forma de ayudarte a crecer en la fe. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, hoy y siempre. Amén.